Un saludo para todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es la primera vez de este año que nos damos el privilegio de conectarnos, de unirnos de nuevo a través de las redes, a través de Facebook y en unos minutos también a través de YouTube, con el objetivo de tomar unos minutos y meditar en la palabra de Dios. Así que un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Hola amor, buenos días, gracias también por su compañía. ¿Cómo estás? Muy bien, así es, qué alegría poder volver a encontrarnos en estos hermosos momentos de encuentro con nuestro Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a este 2021 en momentos de oración. Correcto, bueno, efectivamente, como el nombre del programa ya, digamos, vamos a meditar un poco, unos minutos en la palabra de Dios y al final tomaremos unos minutos para orar, así que a través de la página del distrito específicamente, ahí podemos nosotros dejar nuestro pedido de oración, vamos a hacer un listadito y vamos también a orar día a día por estos pedidos de oración. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que se unen, que nos acompañan esta mañana a través de esta transmisión y que podamos entonces también durante este año tomar unos minutos cada mañana de lunes a viernes para meditar en la palabra de nuestro Dios. Reitero a todos mil gracias por su compañía. Bueno, queremos empezar este año meditando en un libro, amor, en un libro de donde extraeremos día a día la reflexión. Terminamos estudiando El deseado de todas las gentes el año pasado y quisiéramos seguir más o menos por esa línea, hablando acerca de Jesús. ¿De qué vamos a conversar? Bueno, así es, este año vamos a iniciar con las parábolas, el libro de las parábolas. Así que yo sé que es un libro que conocemos todo y son estas parábolas que el Señor nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra para enseñarnos grandes enseñanzas de la manera más sencilla. Así que vamos a estudiar palabras de vida del gran maestro. Así que hoy vamos a empezar esta temática. Los invitamos para que compartan y que muchas personas puedan llegar a este hermoso mensaje esta mañana. Bueno, les invitamos a que oremos y entremos a tomar unos 15 minutos y meditamos en la palabra de Dios, por favor. Oremos. Amante Dios, en esta mañana nos acercamos a ti convencidos que tú nos escuchas, Señor, que estás atento a nuestra súplica. Queremos agradecer tus cuidados, Señor, tu protección durante todo este tiempo, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque sabemos que a pesar de muchas dificultades que enfrentamos, tu Señor siempre te presentas en nuestra vida de la manera más maravillosa. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en cada una de las personas que se conectan, que se están conectando. Señor, sé tú con ellas y especialmente, Señor, con el mensaje que vamos a dar en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, les invito a que tomemos la palabra de Dios. Vamos hoy a manera de introducción también al libro de Palabras de Vida del Maestro. Vamos al libro de San Mateo, el capítulo 6. El capítulo 6 y quisiera leer a partir de el versículo 25. Dice la palabra de Dios. ¿Me ayudas, amor? Por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el verso 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis?
Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos, o por vuestros vestidos que vestiremos. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Bueno, ¿qué mensaje más hermoso de parte de Jesús? Este mensaje hace parte del mensaje del Sermón del Monte. También hablaremos en algún momento específicamente del Sermón del Monte. Pero las palabras de Jesús tenían siempre un tinte de enseñanza. El anhelo de Jesús era poder grabar en la mente de cada uno de sus discípulos, de sus seguidores, de todos estos oyentes, lecciones que permaneciesen para toda la vida. En otras palabras, lecciones que en su diario vivir ellos pudiesen recordar. De pronto en la naturaleza, cuando miraban, por ejemplo, aquí la Biblia señala el ejemplo de Jesús cuando dice el lirio de los valles, la hierba del campo. Entonces, en el transitar, por ejemplo, de cada uno de estos, de sus discípulos, en su transitar diario se encontraban con un lirio e inmediatamente recordaban las palabras y los mensajes de Jesús. Y este es uno de los argumentos también por los que Jesús habló en parábolas. Jesús habló en parábolas con una doble intención. Usar la naturaleza y las experiencias de la vida, ¿no? Sí, algunas experiencias cotidianas para que esos mensajes que él quería que se diera o que las personas los tuvieran guardados en su corazón fueran más fácil de guardarlos, de recordarlos, como tú decías. Definitivamente, pues aquí vemos la sabiduría, ¿no? de Dios, en la forma como vino a expresarnos el mensaje y todos los mensajes que Él quería que nosotros tuviéramos bien presentes en nuestra vida, los hizo por medio de las parábolas. ¿Por qué? Porque seguramente iban caminando y encontraban, por ejemplo, un lirio, ¿verdad? Y entonces allí podían recordar, cuando veían esta flor, el mensaje que Dios les había dado. Otra cosa que me parece muy interesante, Cielo, es que este tipo de enseñanza Jesús lo hacía para que lo pudieran entender no solo los eruditos de la época, sino que lo pudiesen entender hasta los niños. Y me parece interesante que el libro habla que también Jesús estaba interesado en que los jóvenes pudiesen entender este tipo de mensaje. Así es, pero hay un contraste, porque aunque el mensaje era entendible para todos, había muchas parábolas, por ejemplo, que no eran muy claras para los discípulos. En algunos casos, por ejemplo, los discípulos fueron directamente a preguntarle a Jesús: bueno, Señor, explícanos un poco esto. En otros asuntos, Jesús mismo se dio a la tarea de explicar, lo explicó, pero era muy comprensible porque era comprensible para la raza humana, para niños, jóvenes, adultos mayores. Era comprensible porque Jesús tomaba las experiencias de la vida. Entonces, un ejemplo, Jesús vio cómo funcionaba normalmente un matrimonio y que tomó esa lección para dar una parábola como la parábola de las 10 vírgenes. Jesús tomó un relato muy conocido tal vez de su tiempo, el juez, la viuda y Lázaro. Bueno, todos estos elementos, el juez y la viuda, Lázaro, bueno, todos estos elementos que Jesús miraba en su diario cotidiano, los extraía para enviar mensajes. Por eso eran tan comprensibles para los discípulos. Pero también hay algunos asuntos que no eran claros. No es que no fuesen claros, eran claros para todos, pero no eran mensajes directos, tan hirientes, aunque iban muchas verdades. ¿Por qué?
iban muchas verdades detrás de ello, pero Jesús tenía un objetivo detrás de eso, por eso Jesús también habló en parábolas. Resulta que, como hablamos en algunas ocasiones, el ministerio de Jesús era muy perseguido, digámoslo así, por los líderes judíos. Los líderes tenían como intención acallar a Jesús. ¿Por qué? Porque esos mensajes iban contra ellos. Eran mensajes que Jesús presentaba en los que desnudaban el alma de los líderes judíos. Así que ellos tenían una intención. ¿Cuál era la intención de los líderes judíos? Ellos colocaron espías con el objetivo de tomar a Jesús en algunas de esas frases o palabras que lo condenaran a él, y el ministerio de Jesús iba a cortar. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, pero hubiese sido mucho más corto si Jesús no habla en parábolas. ¿Por qué? Porque esas palabras que eran a veces tan sinceras y para ellos de pronto tan hirientes, pero eran una realidad, Jesús lo presentaba en parábolas y ellos no tenían argumentos para decir Jesús dijo contra nosotros, Jesús dijo contra los líderes. No, Jesús habló en parábolas que ellos entendieran, pero que era una relación a un acto cotidiano de la vida o a la naturaleza, pero era un mensaje contundente a la realidad y a la experiencia del ser humano. Hablemos un poquito acerca de la naturaleza, porque Jesús usó la naturaleza para dar lecciones y este es uno de ellos. Jesús usó el lirio de los campos, por ejemplo, lo cortó, lo entregó a sus discípulos, a los propios niños, para decir, mira esta belleza. ¿Cuánto dura un lirio? Puede que sea su periodo de vida corto, pero la hermosura y la belleza que hay detrás de ello indican el interés que Dios tiene por la naturaleza. Y si así ocurre con la naturaleza, ¿cuánto más será con nosotros? Hay un libro que se llama El Camino a Cristo que describe que la naturaleza es una evidencia del amor de Dios, y ya a pesar de tantos años, ¿no? Sí, esto es importante porque así como Jesús tomó la naturaleza para estas enseñanzas, Él nos invita para que nosotros también podamos de la naturaleza ver su mano poderosa, su mano creadora. Y bueno, yo quiero aquí decir algo. La semana pasada estaba hablando precisamente con mi hijo de esto, y yo le decía que para nosotros es mucho más fácil ver el poder de Dios por medio de la naturaleza. Y entonces le ponía una flor artificial, ¿verdad? Y de pronto el hombre ha llegado a acercamientos muy grandes a muchas cosas, pero nunca ha podido ni va a poder llegar a hacer lo que el Señor hizo en su creación. Y en una flor podemos ver esa realidad. Y entonces, por eso podemos decir con seguridad, y el Señor nos lo dijo en su palabra, que toda la naturaleza, los animales, las flores, nosotros mismos, nuestro cuerpo, de Él podemos ver realmente que hay un Dios grande y maravilloso, y que realmente Él es el que se encarga de que su creación esté viva. Como pues ahorita tú mencionabas, amor, a pesar de todos estos años de maldad que la naturaleza humana y también la creación de Dios se ha visto afectada, todavía podemos ver la mano de Dios en cada una de estas cosas. Y es un libro, la naturaleza es un libro para que nosotros podamos conocer el carácter, el poder de Dios para nosotros también. 6.000 años de pecado aproximadamente, y a pesar de 6.000 años de pecado, cuando sobre todo nosotros o la gran mayoría de los hermanos de nuestro distrito que vive precisamente en la ciudad, tal vez al ver la naturaleza o al ir al campo y ver la naturaleza, no se puede ver otra cosa que primero un Dios que sostiene, que cuida, que ama. En medio de las flores, en medio de los animales, en medio de la naturaleza no se puede contemplar otra cosa que el amor de Dios. Yo recuerdo a mi maestro que decía cuando tú vas a la ciudad, ¿qué es lo que puedes admirar de la ciudad? No, pues de pronto un edificio y decir, oye, qué obra magnífica, qué capacidad de un arquitecto, bueno. Pero cuando tú vas a la naturaleza,
No puedes ver otra cosa que el amor de Dios y su mano, no solo que ha sostenido, sino que cuida, que creó, que trajo a la existencia cosas impresionantes que el ser humano no puede traer a la existencia. Un agua pura, que da una evidencia del interés de Dios para el cuidado del ser humano. Entonces, la naturaleza, a pesar de tanto tiempo, es una evidencia del amor de Dios. Y si Dios lo sigue sosteniendo hoy día, la pregunta en relación con el texto que leímos esta mañana sería: si Dios cuida la naturaleza, ¿no cuidará también de nosotros? Y cuando digo que cuida la naturaleza, hago referencia a que la obra creadora de Dios, como lo describe el libro de Génesis, el capítulo 1, señala que todo lo que Dios creó, lo creó con un objetivo, lo creó para el beneficio del hombre. Aún el día sábado se creó para el beneficio del hombre. Y si todo lo que hizo lo hizo en beneficio del hombre, y hoy vemos la naturaleza y la vemos hermosa después de tantos años de maldad, y si aún así lo hizo por nosotros o lo hizo para el beneficio de nosotros, ¿no será que necesitamos aprender a confiar un poco más en Dios frente a las adversidades de la vida? Porque si Dios cuida la naturaleza, ¿cómo no cuidará también de nosotros? Así es, así es. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha demostrado durante todos estos años desde que creó a Adán y Eva, que nos ha mantenido y nos mantiene. Así que su naturaleza de Dios y su palabra nos va a mostrar esto, que podamos aferrarnos de Él para confiar en que no importa la circunstancia en que estamos pasando, si estamos teniendo un problema, o bueno, yo creo que todos enfrentamos problemas, y más ahorita en estos tiempos de crisis, debemos de confiar que Dios va a sostener nuestra vida. Así como sostiene una flor que seguramente puede durar un día, 2 días, una semana, Dios sostiene nuestra vida, porque para Él somos más importantes que una flor. Él vino y dio su vida por nosotros. Nos ha demostrado que nuestra vida es muy importante para Dios. Así que debemos confiar en su palabra y confiar en que Dios va a seguir al control de nuestra vida y va a seguir sosteniendo nuestra vida. Amén. Cuando Dios creó al ser humano, hago referencia de nuevo al ejemplo. Dios creó al hombre con necesidades, pero hizo provisión de esas necesidades desde un comienzo. El amor de Dios es maravilloso. Dios ha estado interesado siempre en ti. Y si hoy día, esta mañana, tal vez estás enfrentando alguna situación adversa en medio de la pandemia, tal vez enfermo, sin una actividad laboral, tal vez sin vestido, tal vez con la misma ropa de siempre, hoy yo quiero decirte que así como Jesús usó esta linda ilustración para brindarle la seguridad a sus discípulos, a sus seguidores, de que Dios los sostenía, de que iba a estar con ellos, esa misma seguridad debemos tener nosotros. Mira que en las palabras de Jesús, yo me imagino el creador del universo, ese mismo Jesús diciéndole a sus discípulos: no se angustien, no se angustien. Jesús conocía cada corazón, Jesús conocía cada necesidad, Jesús sabía el dolor de muchos de ellos, el dolor de un familiar enfermo, el dolor de no tener los recursos para brindar una estabilidad financiera a su familia, de llevar alimento a su casa. Y aunque las palabras de Jesús mostraron la gran necesidad del ser humano, Jesús no los dejó ahí solamente. No se angustien. Jesús dice: no se angustien diciéndole qué comeremos o qué vestiremos, porque mira. Y entonces toma la flor, y así como al comienzo de la historia, Jesús hizo provisión para las necesidades de Adán y Eva. Antes de que Adán y Eva fueran creados, Dios había suplido sus necesidades. Pues déjame decirte que ahora Jesús toma el lirio para decirle: mira, este lirio está vestido por mí.
Y así como yo lo he visto día a día, tal vez para un periodo muy corto de existencia, yo proveo para todas tus necesidades mucho antes de que tú realmente lo requieras, mucho antes de que tú lo necesites. Y qué hermoso, amor, es ver que esto tal vez hay un Dios que conoce nuestro futuro. Hay un Dios que sabe las necesidades que yo voy a enfrentar mañana. Y que ese Dios, si confiamos en Él, va a suplir esas necesidades desde ahora, desde este momento. De ahora, necesidades en todas las áreas. Recuerde que Dios nos hizo seres físico, mental, espiritual, con esas necesidades. Y Dios hizo provisión para cada una de ellas. Dios está dispuesto a sostenerte. A través de sus parábolas, el Señor quiere formar en ti un hombre para el reino de los cielos. Esta mañana Dios nos invita a confiar. Esta mañana Dios nos invita a depender. Esta mañana Dios nos invita a reconocerlo como nuestro creador y como el sustentador de nuestra vida. Como lo ha hecho a través de la historia, lo hará hoy con nosotros. Es momento de dejar nuestras solicitudes y de entregarle a Dios cada uno de estos pedidos para decirle a Dios: Señor, tú eres Dios, ayúdame a confiar en ti. Si la angustia invade mi corazón, ayúdame a reconocer que así como sostienes la naturaleza, me sostendrás a mí, me darás a mí y a mi familia. Vamos a orar. Permítanme hacer una oración para cerrar esta reflexión y entonces leeremos los comentarios aquí para orar por cada una de estas solicitudes. Oremos. Nuestro Dios, gracias porque nos sostienes, porque nos das la vida, porque nos regalas el privilegio de tener una nueva oportunidad de ver la luz del sol. Esta mañana, Señor, queremos rogar tu dirección. Queremos pedirte, Padre de amor, que nos ayudes a depender de ti, a confiar en ti. El problema tal vez que esta mañana tenemos ya está resuelto, Señor. Has hecho provisión para esa necesidad. Solo necesitamos acudir a ti y confiar, Señor, que tú lo vas a resolver. Qué lindas palabras cuando tú nos dices: no se angustien, yo soy su creador, yo soy el que les sostiene, yo soy el que les dará. Hasta aquí tú has demostrado, Padre, que tú vas a proveer, y hasta aquí tú has demostrado, Señor, que es maravilloso confiar en ti, nuestro Padre. Eres el dueño del universo, de la plata y el oro, de la naturaleza, absolutamente de todo lo que nos rodea. Y como Padre que nos amas, estás dispuesto a darnos. Quédate a nuestro lado, Dios. Gracias por la oportunidad de volvernos a conectar. Pedimos tu dirección en Jesús. Amén.